Se acabó el Gran Premio de Holanda, el último Gran Premio de Holanda que vamos a tener por buen tiempo, ya que no va a estar en el calendario de la siguiente temporada. Hoy va a tocar un resumencito de la Fórmula 1. Quise hacerlo ya ahorita para tenerlo todo en un video. En especial porque hay este Gran Premio fue un Gran Premio con carrera de sprint. Ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Ahorita empezamos. Entonces, como hay dos tipos de carreras o dos tipos de fines de semana de la Fórmula 1 cuando hay una carrera. Está el fin de semana normal, el que conocen varios, que son 3 prácticas libres, la clasificación para la carrera y la carrera. Serían 2 prácticas libres el viernes, una práctica libre el sábado y después la clasificación igual el sábado y la carrera el domingo. Y para estas carreras que son con fin de semana de sprint, es solo una práctica libre el viernes, y en donde debería de estar la práctica libre 2 está la clasificación hacia la carrera sprint. Y después el sábado, donde sería práctica libre 3, sería el sprint y ya la clasificación a el mismo lugar y la carrera el domingo. Normalmente los sprints, si mal no me recuerdo, son un cuarto de la carrera total. Entonces, si la carrera tiene que ser a lo mínimo, son 300 kilómetros de carrera, sería un cuarto de eso para que sea el sprint. Entonces, ¿qué terminó pasando en la clasificación del sprint? Que fue el viernes por la mañana. George Russell de Mercedes terminó sacando pole. Lando Norris quedó de segundo y el que lidera el campeonato, Kimi Antonelli, terminó en quinto lugar. Ahí también estuvo Piastri, creo que si mal no me recuerdo, en cuarto, y Leclerc en tercero. Y bueno, para la carrera, fue la carrera sprint, una vuelta 1 muy limpia. Es normalmente donde el caos normalmente ocurre, donde ves los choques, las banderas rojas, pilotos que no terminan terminando la carrera. Es normalmente donde ocurre en la curva 1. Bueno, en la curva 1 y en la vuelta 1. Nadie cometió errores, nadie quiso arriesgar, sabían que no habían demasiados puntos para jugarse, pero al final del día son puntos muy importantes para terminar con el campeonato de pilotos y para también el campeonato de constructores. Ya después, como en las últimas, como vamos a decir, como 8 vueltas, Lando Norris empezó a tener temas con sus neumáticos. Ya no le estaba dando el agarre que él quería saliendo de las curvas, y Charles Leclerc de Ferrari terminó aprovechando que Lando Norris estaba como no estaba piloteando a su mejor, a su velocidad más alta, y se lo terminó comiendo en la curva 1. Ya después de eso no pasó nada de lo abnormal. Terminó ganando George Russell el sprint, con Leclerc segundo, Lando Norris tercero, Kimi Antonelli cuarto, Oscar Piastri quinto, Max Verstappen sexto, Lewis Hamilton séptimo y Pierre Gasly octavo para terminar los puntos. Entonces ahí el primer lugar ganaba 8, el segundo lugar ganaba 7, el tercero 6 y hasta el final el octavo, que solo ganaba un punto. Al final del día son puntos muy importantes, en especial para George Russell, para intentar de acortar la ventaja que tenía Kimi Antonelli sobre él en el campeonato de pilotos. Y bueno, ya para la clasificación, un poquito después, una clasificación normal, es de lo que se espera de cómo llevan en toda la temporada. Cadillac hasta atrás, igual con Aston Martin y Oliver Berman ha tenido una serie de clasificaciones muy pobres. No ha podido entrar al top 10, ni siquiera después ahí al top 12. Pero bueno, al final de la clasificación 3, ya con los últimos 10 pilotos, hubo muchísima prisa
al final, ya que estaba llegando la lluvia y querían llegar a tener una segunda vuelta de clasificación para intentar de mejorar su primera vuelta. Al final del día todos pudieron, pero al final se la quedó Lando Norris con el pole para la carrera. Después quedó George Russell, Kimi Antonelli, el líder del campeonato, en tercero, Oscar Piastri en cuarto, Charles Leclerc y Lewis Hamilton en quinto y sexto respectivamente para Ferrari, Max Verstappen y Liam Lawson en séptimo y octavo. ¿Y por qué no está Isaac Hadjar, que es normalmente el compañero de Max Verstappen? Es porque se lesionó un tema ahí de la muñeca, si mal no me recuerdo, y entró Liam Lawson para reemplazarlo en Red Bull, y entonces eso lo que causó es que su puesto en Visa Cash App Red Bulls queda abierto, y ahí entró el piloto de reserva, que es Yuki Tsunoda, que ahí estaría hoy, que hoy participó en la carrera. Y bueno, ya regresando a la clasificación, quedó Verstappen en séptimo, Lawson en octavo, Gabriel Bortoleto, el brasileño, en noveno, y finalmente el novato Arvid Lindblad en décimo. Entonces, ya para la carrera, una primera vuelta, yo iba a decir un poco caótica, pero no sorprende para mí que alguien que ve la Fórmula 1 mucho, bueno, ya los dejaron salir, arrancaron, y Russell salió muy mal, ahí de segundo lugar. Kimi Antonelli le gana la posición y casi se la gana también Oscar Piastri, pero George Russell tuvo la fortuna de bloquearlo antes de que lo pudiera rebasar. Ahí también Max Verstappen intentaba ir por afuera, pero lo empujaron hacia el pasto, si mal no me recuerdo, creo que fue Leclerc o Hamilton. Ahí fue uno de los Ferraris, no tengo la mejor memoria, aunque me vi los highlights, pero bueno, y termina con dos llantas, creo que más o menos como la mitad del coche en el pasto, y tuvo que intentar de regresarse, y ahí perdió un poquito de momento. Y terminando la vuelta 1, esas últimas dos curvas, que si mal no me recuerdo son las curvas 13 y 14, aún estaban mojadas, porque antes de la carrera había caído una lluvia, entonces como que habían pedazos de la pista que estaban secas completamente, y después, como en la curva 13 y en la curva 14, estaban húmedas, entonces los neumáticos blandos no podían tener no se podían pegar muy bien a la pista, y eso fue lo que le terminó pasando a Max Verstappen. También un poquito de él, porque se mete muy hacia adentro de la curva, termina pegándole a un pedacito que estaba allí en un charquito de agua, pierde total control del coche, se pega hacia la pared lejana, y poco a poco se echa para como si fuera a entrar a los pits, y ahí se para el coche destruido y queda sin poder terminar la carrera en su última carrera, en la última carrera en el Gran Premio de Holanda, y su última carrera de casa, porque recuerden que Max Verstappen es holandés. También ahí, en todo ese tema que hubo ahí, Gabriel Bortoleto, que había tenido una clasificación muy buena con el Audi en P9, terminó siendo un poquito distraído por el choque de Max Verstappen, y termina perdiendo el coche él también. Afortunadamente para él, no terminó en la pared y pudo seguir continuando la carrera, y terminó terminando la carrera no solo como él quería. Ya después se sacó la bandera roja, entonces todos los coches se regresaron a los pits, podían hacer los cambios que querían para los coches, neumáticos, los alerones, lo que sea, arreglar cualquier daño que igual chance y recibieron después de todo, todo lo que se le terminó cayendo al coche de Max Verstappen. Y mientras que recogían el coche, ahí los ingenieros platicaban con los pilotos a ver qué diferente estrategia podían elegir, si ciertas situaciones podían pasar. Ya después de como más o menos media hora, pudieron terminar de limpiar la pista, bueno, el pedazo de la pista donde chocó Max Verstappen, de todo lo que se le cayó al coche.
y salieron a reiniciar la carrera, pero desafortunadamente se cayó otro piloto, que ahí fue Oliver Berman, que había tenido un fin de semana muy decepcionante y terminó siendo hasta más decepcionante porque al final del día no fue nada de su culpa. El coche literal se apagó y ya no pudo continuar en la carrera, y lo que pasó ahí es como que estaban en la vuelta de calentamiento para ponerse en la parrilla otra vez. Tenían que hacer otra vuelta de calentamiento porque tenían que quitar el coche de Berman de la pista. Ya después, eso fue lo que terminó pasando. Hicieron otra vuelta de calentamiento, quitaron el coche de Berman y terminaron de reiniciar el Gran Premio después de más o menos media hora. Ahora sí se cambiaron un poquito los pedazos. Lo principal es que en vez de que Russell estaba en la posición número 2 y Antonelli en la 3, se terminaron cambiando. Recuerden que Antonelli le terminó ganando esa posición antes de la bandera roja a Russell. Entonces salieron y Norris otra vez una muy muy mala alargada de la parrilla, y Kimi Antonelli aprovecha este error de Lando Norris y termina arrebatándole la primera posición y el liderato del Gran Premio. Y eso es algo que ha tenido mucho problema Norris desde que entró en la Fórmula 1. Siempre cuando está en estas situaciones de ventajas, las termina arruinando por malas decisiones, malas alargadas, o también por parte del equipo por malas estrategias. Entonces termina perdiendo la primera posición. Ahí ya fue más su culpa porque no tuvo la buena largada. Ya después se terminó calmando y ahora sí no hubo caos en esta vuelta, no hubo banderas, no tuvieron que limpiar la pista, no hubo nada. Ya después esto se volvió en una carrera de estrategias. Esto es normalmente lo que pasa en la Fórmula 1. Son como 3, 4, 5 vueltas después de la largada, que si ves cómo se mueven todos, que todos se quieren pasar. Ya después se empiezan a dividir en sus como secciones o en qué tan rápidos son cada coche. Y eso fue lo que terminó pasando. Ya se volvió una carrera de estrategias. Y ya para las paradas de los pits, todos iban muy bien. Ya a final de las paradas, como en la vuelta 24, 25 más o menos, Piastri hace su parada. Le había tenido una ventaja de más o menos 2.6 segundos a George Russell, porque se lo había quitado ya después en el transcurso de esas vueltas. Y tuvo una mala parada gracias a su equipo de pits. Terminó siendo una parada de más o menos 5.5 segundos y al final le terminó costando. Apenas George Russell le termina sacando la posición cuando sale de los pits Oscar Piastri, y George Russell se corre y se sale corriendo con la posición. Ya después se notó mucho que aunque había mucho sol y la temperatura de la pista estaba muy alta, varios pilotos estaban sufriendo con los neumáticos duros, que estos son los neumáticos blancos, con el rim blanco. Si les recuerdan, son tres: el suave, que es el rojo; el mediano, que es el amarillo; y el duro, que es el blanco. Y ya después tienes los neumáticos para la lluvia, que es el Inter, que es el verde; y los wets, que son los azules. Entonces, varios pilotos estaban sufriendo con este neumático duro, aunque las condiciones de la pista eran muy favorables para ese neumático, honestamente, y hasta lo dijo Piastri en el radio a su ingeniero, que no sentía mucho la diferencia entre el neumático mediano y el neumático duro, que ese fue el que se cambió a. Y aprovechando eso, Kimi Antonelli termina rebasándolo, Charles Leclerc termina rebasándolo y Lewis Hamilton termina rebasando a Oscar Piastri. Se notó mucho que estaba sufriendo mucho, luchando con el coche después en las salidas de las curvas. Ya después, al final de la carrera, ya entre el transcurso de todo esto, Norris poquito a poquito se estaba
despegando de todos, del segundo y el tercer lugar principalmente. Y ahí hubo un poquito de polémica, por ponerlo así. Se le informó a Russell que iban a intercambiar los coches, iban a cambiar de posición los coches, porque estaba Kimi Antonelli detrás de él, y como Russell es el principal rival de Antonelli en el campeonato de pilotos, aunque estén en el mismo equipo, estuvo un poquito, quiero decir, como medio enojado, porque esto le daba la ventaja a Kimi Antonelli y ampliaba su ventaja en el campeonato de pilotos. Al final del día Mercedes iba a tener la misma cantidad de puntos, no importaba quién quedaba segundo y quién quedaba tercero. Pero bueno, ya después Antonelli como que le medio quitó un poquito de tiempo a Norris, pero al final fue al final medio segundo en como, quiero decir, como 10 vueltas. Entonces al final no pudo hacer nada Antonelli. Norris ganó la carrera muy, pero muy cómodamente, a 11 segundos y medio de Kimi Antonelli, que quedó segundo, y George Russell quedó de tercero, pero no con su susto. Ya en la última vuelta estaban Lewis Hamilton y Charles Leclerc detrás de él. Que creo que entre los tres estaban dentro de segundo y medio entre ellos, pero al final del día hubo un errorcito de Hamilton que terminó perjudicando a Leclerc, que estaba detrás de él, y George Russell se terminó alejando un poquito de ellos y se quedó con el tercer lugar. Lewis Hamilton se terminó con el cuarto lugar, Charles Leclerc en el quinto. Ahí como que tienes el bloquecito de Antonelli, Russell, Hamilton y Leclerc. Ahí estuvieron entre los cuatro, estuvieron más o menos como a 6 segundos de cada uno. Ya en sexto, un poquito más atrás, quedó Piastri. Séptimo, ya miles de segundos atrás, estuvo Liam Lawson, que honestamente lo hizo muy bien en su regreso temporal con Red Bull, porque lo más probable es que Isaac Hadjar termine regresando a Red Bull para la siguiente carrera, que si mal no me recuerdo creo que es la siguiente semana. Ya bueno, en octavo, con una vuelta hacia abajo, era Nico Hülkenberg en el Audi. En noveno, Fernando Alonso en el Aston Martin, sorprendentemente, especialmente cómo empezó Aston Martin hasta atrás de la parrilla. Creo que hasta Cadillac en algunas carreras fue muchísimo más rápido y se veía el coche más completo, el de Cadillac, que el de Aston Martin, pero muy bien Fernando Alonso rescatando ahí un muy buen resultado para Aston Martin y unos puntos muy, pero muy importantes para ellos. Y finalmente quedó Pierre Gasly en el 10º lugar, cerrando ahí los pilotos que terminaron acumulando puntos en la carrera. Ya al final terminó Yuki Tsunoda justito atrás, en 11º lugar. Y ahí después quedó Arvid Lindblad en 12º. Gaby Bortoleto, ya les dije, después de un fin de semana muy, muy, muy bueno para él. Termina un poquito medio decepcionante, especialmente lo que pasó en la curva 1. Y bueno, no, en la vuelta 1. Y ya después Franco Colampito, el argentino, en 14º. Sergio, el Checo Pérez, 15º, es muy esperado para él, ya que el Cadillac no tiene, es un nuevo equipo, no saben qué están haciendo, entonces cada carrera es un lugar para aprender para ellos. Y finalmente los que terminaron, Carlos Sainz en 16º, ya después los que perdimos en la carrera fueron a Alex Albon en el Williams, Valtteri Bottas en el Cadillac, Esteban Ocon en el Haas, Lance Stroll en el Aston Martin, Oliver Behrman en el otro Haas. Desafortunadamente para Haas terminaron con dos coches que no terminaron la carrera, muy decepcionante para ellos. Sé que tenían unas expectativas muy altas después de salir de las vacaciones de verano, y finalmente el primero que terminó saliéndose en la carrera, Max Verstappen. Para la siguiente carrera, si mal no me recuerdo, es el Gran Premio de Italia, que sería en Monza. Le dicen en inglés The Temple of Speed, porque sí es la pista más rápida de todo el calendario. Será el fin de semana del 5 de septiembre, igual que los horarios serían más o menos igual. La clasificación será el sábado a las 8 de la mañana, tiempo Ciudad de México, y la carrera será el domingo el 6 a las 7 de la mañana.
¿Cómo vieron el Gran Premio de Holanda? Si se despertaron a verlo, porque sí estuvo muy temprano. Antes fue a las 7 de la mañana y el siguiente igual va a ser a las 7 de la mañana, va a ser una desvelada. Pues ¿cómo los vieron? ¿Quién creen que va a ganar el campeonato de pilotos ya después que ya estamos más o menos como a la mitad del campeonato? ¿Quién creen que va a ser el campeón de los constructores? Yo creo que va a ser Mercedes, ya lo tiene casi asegurado. Los dos pilotos, los top 2 que están en el campeonato de pilotos son los dos pilotos de Mercedes, entonces no creo que haya ahí ningún tema para Mercedes, pero bueno, leo los comentarios, los veo pronto.